economía bifurcada, tiene una economía con dos grandes apartados. Una que es una economía hipercompetitiva, que exporta, que se defiende bien de las importaciones, que compite. Algunos son exportados, otros no lo son. Algunos son empresas que venden en productos en el interior, pero que son absolutamente competitivos. Y otro segmento es un segmento que se ha estancado, que sigue siendo esencialmente el que era hace décadas, y que gracias a una serie de mecanismos implícitos, directos o indirectos de protección, sufre relativamente menos que otros. Tengo un ex compañero de escuela cuya familia tenía una empresa que hacían toda clase de productos para oficina y de escuela, reglas, cuadernos, en fin, carpetas, todo este tipo de cosas. Y han estado perdiendo cosa de 3, 4, 5% de ventas por año. Multipliquen ustedes eso por 20 años, 25 años, y la empresa casi no existe ya. Y sin embargo, como no les pegaron en la nariz porque nadie va y compra un lápiz o una goma de una marca o de otras, hay la que hay en la miscelánea o en Office Depot o lo que fuera, han ido perdiendo terreno. El problema es que esa no es una fuente importante de crecimiento económico para el país. Y esto ha ocurrido porque, igual que en el sistema político, no hemos tenido una transición completa que construya nuevos mecanismos para resolver este tipo de problemas. En Estados Unidos ocurre un fenómeno similar, y es el que tiene una economía hipercompetitiva en servicios, sobre todo, y servicios entendido como software, como ingeniería, como servicios financieros, toda clase de cosas complicadas donde son reyes en el mundo. Y estoy siendo muy acotado, muy simplificando, pero el punto es que son muy competitivos en una parte. En manufactura son también muy competitivos, pero cada vez emplean a menos gente. Y lo que ha ocurrido en los últimos 15 o 20 años es que han transferido cosas que utilizan mano de obra de manera importante a otros países, sobre todo a China, antes a México, ahora empiezan a regresar a México. Y dentro de Estados Unidos hay una masa de 20, 25 millones de personas que no tienen suficiente educación para poder moverse hacia los servicios, que solamente saben hacer trabajo esencialmente manual, muy sofisticado pero manual, y que son personas que probablemente ya no son empleables en el futuro, no en una economía moderna que se transforma. Y el gran dilema de la clase media norteamericana es precisamente ese. Esas son las personas, son la clave de esa clase media. Para nosotros esto tiene implicaciones enormes, porque en la medida en que ellos consuman, en esa medida nosotros exportamos, y en la medida que exportamos crece la economía mexicana. Si nosotros no podemos exportar, porque la economía vieja mexicana no tiene capacidad de crecer significativamente, entonces tenemos un problema muy grande. Y esa es una cosa que nos debería preocupar. Déjenme concluir con dos ideas. En México ha habido dos épocas en las que la economía mexicana fue muy exitosa. Una fue a finales del siglo XIX con Porfirio Díaz, y la otra fue 2 y media o 3 décadas de la época priista, entre los 40 y los mediados de los 60. Las dos tenían una característica, es que era un gobierno muy centralizado, con poder muy concentrado y con gran capacidad de imposición. La lección a mí me parece que es muy simple, que el país va a funcionar en la medida que tengamos un gobierno que esté centralizado o un gobierno que esté institucionalizado, pero no va a funcionar si no tenemos alguna de las dos cosas. Y nuestro dilema hoy en día es que ya no está la centralización de antes, lo cual yo creo que es muy bueno, pero tampoco tenemos las instituciones fuertes que permitan gobernar al país de una manera adecuada, que yo creo que ese es el reto verdaderamente importante. Lo que hemos vivido es una descentralización del poder sin instituciones fuertes, y ese es el peor de todos los mundos. La segunda idea es que me parece que cualquiera de los 3 precandidatos que yo creo que pudieran ganar la presidencia, y son, que no sé si van a ser candidatos, pero los 3 que yo creo que podrían ganarla, que son Ebrard, Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota, yo creo que cualquiera de los 3 podrían lograr que se aprobaran las reformas que tanto se discuten en los medios. Y creo que podrían hacerlo porque son personas negociadoras natas, porque se dedican porque tienen capacidad de articular procesos, porque son personas que han administrado procesos complicados, mucho más complicados de los que administraron en su momento Calderón, Fox y Cedillo. Pero yo creo que si esto ocurriera, creo que llegaríamos a la conclusión de que el problema no era ese. El problema es un problema de arreglo de poder,
que tiene más que ver con eso que les mencioné de la definición que cada partido hace de la democracia, en cómo va a negociarse el poder, cómo van a negociarse los beneficios y los costos del poder, y cómo va a legitimarse a quien gane y respetarse a quien pierda. Eso es el problema, yo creo, más fundamental de México, y suena fácil de resolver, pero es obviamente muy complicado.